Saludos seguidores del Tubazo Digital, yo soy Ramón Figuera. Nos encontramos conversando con el profesor, abogado e ingeniero Ike Matos Segura, quien durante los próximos minutos va a hablar de temas relevantes a nivel nacional e internacional sobre el mundo económico. Saludos. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. El Tubazo Digital, gracias, Orlando, Ramón, siempre pendiente de uno de nosotros, los pensadores de aquí del estado Guárico. Gracias por la invitación. Usted ha egresado a la primera promoción de la Universidad de Rómulo Gallegos y actualmente es profesor de allí. Es un privilegio uno poder trabajar donde mismo estudió, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo soy egresado de la primera promoción de ingeniero agrónomo del año 1986. Iniciamos una lucha en el año 1977 hasta la concreción de la universidad, recordando que la universidad inició allá en la zona de lo que es la escuela, el barrio Cruz. Y bueno, esa lucha que se inició en los años 70, finales de los 70, concretada en los años 80, concretamente en el año 86, que fue la primera promoción de la Universidad Rómulo Gallegos de ingenieros agrónomos en producción animal y producción vegetal. El tema económico es bien interesante, profesor, y actualmente está en boga lo que se conoce como los BRICS. Para nuestra audiencia, nuestros seguidores, vamos paso por paso. En primer lugar, díganos qué significan los BRICS. Ok, bueno, ahorita hay un boom en los medios de comunicación, en las redes sociales, sobre esta asamblea que se va a realizar próximamente del 22 al 24 de octubre en Kazán, Rusia, sobre los BRICS. Los BRICS prácticamente la gente dice que es una acción política o una acción geopolítica, pero realmente los BRICS nacen por una idea de una tesis. Es una tesis que ni siquiera nace en ninguno de los países miembros ahorita de los BRICS, sino una tesis que nace en un banco en Inglaterra por un señor de nombre Jim O'Neill, que dice que el futuro de la humanidad, del futuro económico, está entre los países de economía emergente. Y esos países emergentes, en esa tesis que él desarrolla en el año 2000, cuando estaba en esta situación, dice que los países emergentes como China, Rusia, la India y Brasil son los que van a solapar el mundo económico para los años 50. Esa es la tesis de Jim O'Neill. No es sino hasta el 2006 cuando los países que estamos hablando, estos 4 países, se ponen de acuerdo y comienzan a reunirse en función de esa tesis de Jim O'Neill sobre las economías emergentes. ¿Por qué este análisis económico que hace un banco para ver las tendencias mundiales a 50 años, o sea, al 2050, en el año 2000, se toman como referencia en el 2006? En el año 2006, bueno, porque se avecinaba la crisis del año 2008, que fue la crisis mundial energética y económica, y estos 4 países, en ese momento 4 países, dicen, bueno, hay que buscar alternativas. Sobre la base de ¿qué dice el informe? Porque es un informe, realmente, una tesis, lo que plantea ahí. Dice que estos países vienen con un crecimiento sostenido, han controlado los indicadores macroeconómicos, han salido mucha gente de la pobreza y han tenido un crecimiento progresivamente sostenido. En ese momento, en el año 2000. Esa es la tesis. Okay. En el 2006 ellos se reúnen formalmente. Mira, oye, esta tesis que dice aquí que nosotros somos la perspectiva del mundo. Se reúnen los 4 países. Estamos hablando entonces de Brasil, de Rusia, de China y la India. Y dice, vamos a plantearnos sobre qué criterios, sobre unos criterios filosóficos, porque el problema no es que es un criterio, vamos a reunirnos como un conjunto de amigos, no, es un elemento filosófico. ¿Cuál es el elemento filosófico? Primero, somos grandes extensiones de terreno. Todos esos países son grandes extensiones de terreno. Segundo, tenemos altos recursos y diversidad de recursos. Todos esos 4 países son de altos recursos y diversidad de recursos. Esos países, a su vez, tienen una economía en crecimiento demostrado, sostenido. Entonces, esos son los criterios o principios por los cuales ellos se reúnen.
y la multilateralidad que ellos representaban en ese momento en contra de un grupo ya persistente que era el G7, que son los otros países con un modelo de desarrollo profundamente extractivo. Y si nos vamos a las siglas, BRICS, ¿qué significan? Ok, Jin O'Neill, BRICS con K al final, es bloque. Entonces, la tesis se llama el andamiaje del nuevo bloque, pero terminaba en BRICS con K. Y este era BRICS con Brasil, Rusia, India y China. Le faltaba la K para decir que era bloque en inglés. Traducido en inglés, bloque es BRICS con K. Y esto era BRICS de los bloques económicos emergentes. Entonces, en el 2006 es que se concreta esta primera asamblea, y la primera asamblea se hace en ese momento, con esos 4 países. Luego, en el 2009 ya salen como bloque. En el 2009, fíjate. Y en el 2010 que se incorpora el último miembro, que es Sudáfrica. Entonces ahí viene la palabra ahora BRICS, con ese al final, que es Sudáfrica. ¿Y Venezuela? ¿Qué papel juega en ese contexto económico mundial? Bueno, fíjate tú, en los actuales momentos hay un movimiento económico mundial. O sea, se está confabulando o se está construyendo un nuevo orden económico mundial. Y eso es innegable, ¿verdad? Precisamente, los BRICS no nacen en función de buscar una acción política netamente en contra del grupo G7. Eso no es la idea. O sea, los grupos G7 lo conforman Japón, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, este grupo económico. Entonces, la gente, normalmente cuando uno lee, dice, no, eso es para contrarrestar a los Estados Unidos. Eso es para contrarrestar a la OTAN. No, no nació así. Nació producto de una tesis, producto de un pensamiento de desarrollo emergente y una acción multilateral, ¿un acuerdo? Es decir, es la ruptura de los polos, ¿verdad? O sea, un polo de desarrollo multidimensional de diferentes culturas. Fíjate tú que hay situaciones en los BRICS que tú dices, mire, ¿cómo están unidos esta gente si son diferentes? Porque no es el criterio de político netamente, sino el criterio de la acción de altas extensiones de terreno y de alta población y de alta de acción de recursos de transformación o de materia prima. Fíjate que la tesis dice que en el futuro China será el proveedor de servicios del mundo. Eso lo dice la tesis en el 2000. China será el proveedor de servicios del mundo. Y Rusia y Brasil será el proveedor de materia prima del mundo. Eso es lo que dice la tesis en el 2000. Y realmente estamos en el 2024 y realmente eso está pasando. O sea, eso para que entendamos, los economistas saben que cuando tú haces un análisis de proyección, busca la manera de controlar o ver las variables que van a ocurrir futuramente. Y es un proyecto del 2000 para el 2050, que hoy está concretándose. Ahora, la pregunta, Venezuela. Eso. Venezuela es un factor estratégico en el BRICS. Hay más de 60 países que aspiran a entrar a los BRICS en el mundo, de los cuales hasta los momentos tienen posibilidades 32. Y en la última entrada, que fue el año pasado, en la reunión de Sudáfrica, en Johannesburgo, entró 5 países. Entró Egipto, entró Arabia Saudita, entró Emiratos Árabes, entró Etiopía y entró Argentina, pero a raíz del cambio de gobierno de Argentina, Milei renunció el ingreso a los BRICS. Un error garrafal que cometió el gobierno de Argentina. ¿Por qué? Porque cuando Argentina entra, conjuntamente con Brasil, concreta la región sur, grandes tensiones, población, recursos, etcétera, para formar el bloque económico.
Argentina renunció ahorita en enero del 2024. Y Venezuela tiene posibilidad real. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita hay la reunión del próximo 22 al 24, hay 32 jefes de gobierno y Estado participando en esta asamblea. Venezuela es uno de los aspirantes a ingresar. Ahora bien, otro elemento importante que se incluyó en los principios es la resolución de conflictos de forma amigable. Condición para entrar a los BRICS. Resolución de conflictos de forma amigable. Participar activamente en el desarrollo económico de la región. Venezuela tiene esa variable. Venezuela ayudó a resolver el problema de la guerrilla colombiana. Eso es un aval para Venezuela. Sí. Venezuela ayudó a varios países en el problema de la crisis energética. Ayudar, es un valor agregado para entrar a los BRICS. Y, por último, Venezuela es el proveedor de petróleo, o sea, potencialmente más grande del mundo. Desde su punto de vista, Venezuela entra entonces. Venezuela todas las posibilidades. Desde el punto de vista de los principios filosóficos de los BRICS, Venezuela tiene las condiciones para entrar. Ahora bien, cuando tú dices Venezuela y Brasil unidos en los BRICS, o sea, es un impacto relevante y profundo para Latinoamérica y el mundo. Entonces, por eso que yo en un artículo que escribí hablaba del punto de inflexión histórico, geográfico y geopolítico para la región latinoamericana. Punto de inflexión. ¿Cuáles son esos puntos? Hay dos puntos de inflexión. El primero va a ocurrir ahorita del 22 al 24. El 26, nosotros tenemos que tener una posición diferente. ¿Por qué? Porque vamos a estar aceptados en los BRICS. Y el otro punto de inflexión son las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Sí, se van a repercutir. Hay dos candidatos fuertes, que es Kamala y Trump. ¿Cuál es el candidato suyo? Mira, no tengo candidato porque con los estadísticos no pueden tener candidatos porque no tienen corazón. ¿Verdad? Los estadísticos no tienen corazón. Pero la ventaja que tiene Trump es que tiene oposición. Sí. Y la crisis que ha presentado el gobierno de Biden ha sido fuerte en los Estados Unidos y eso favorece a Trump, a pesar de que a nadie le guste Trump. Supongamos que Venezuela entra a los BRICS. ¿Cuál es la ventaja que significaría eso para nosotros los venezolanos, la gente de a pie? Bueno, fíjate tú, una de las cosas que presionó, que no nació de esa manera, para que los países se conformaran en este bloque, no nació para eso, fueron las sanciones. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que Arabia Saudita se incorpore a los BRICS? ¿Qué sentido tiene que los Emiratos Árabes se incorporen a los BRICS? ¿Qué sentido? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero cuando tú dices, mira, yo voy a proteger que no me sancionen, yo voy a proteger mis recursos, yo voy a proteger mis reales. Esa es la ventaja de Venezuela. Esa es la Venezuela que rompe con todo un proceso de bloqueo, ¿verdad? Y puede hacer el mercado multilateral en la moneda que ellos quieran. O sea, que yo puedo transar petróleo en bolívares. No tengo que pasar. Acuérdense que los BRICS, por eso esta reunión es tan importante al 22, porque los BRICS rompen con el acuerdo de la reunión de Bretton Woods, ¿verdad? Donde el petrodólar marcó la economía del mundo. O sea, tú no puedes transar petróleo si no pasa por el dólar. Tú no puedes transar petróleo si no pasa por los chips, por el sistema de transacción mundial económico. Eso se desmantela. Y desde el punto de vista político, profesor, ¿la entrada de Venezuela a los BRICS favorecería al gobierno de Maduro? Bueno, porque está en el gobierno, favorece a Venezuela. Favorece al gobierno de Maduro porque Maduro está en el gobierno, pero favorece a Venezuela como bloque. Fíjate tú, que es una referencia importante cuando me hacen esta pregunta. Yo digo, mira, Brasil fue uno de los promotores del bloque y Bolsonaro se quedó allí. Bolsonaro defendió los BRICS porque es una cuestión del país. Y esa propuesta fue de Lula, cuando Lula estaba en el gobierno, y Bolsonaro se quedó. O sea, no es un problema de presidente, es un problema de Estado. Claro, no es un asunto de gobierno. No es un asunto de gobierno, sino de Estado. Entonces, la gente tiene que entender, los venezolanos tenemos que entender, que entrar a los BRICS significa el abanico al mundo. ¿Por qué? Porque rompe con una serie de barreras que actualmente limitan el desarrollo de los países emergentes. Y por eso nacen los BRICS. Queremos una reflexión final, profesor, sobre el tema que hemos planteado en el desarrollo de esta entrevista. Bueno, la reflexión final es que tenemos que prepararnos para esta nueva apertura económica que se nos presenta a Venezuela dentro de los BRICS. Fíjate tú
que nosotros tenemos potencialidades principal, todo el mundo, en el mundo nos ven productores de petróleo, pero nosotros tenemos otras potencialidades. El sector turismo es un sector potencial en Venezuela. O sea, no hay tanta belleza en el mundo reunida en un solo sitio, que la tiene Venezuela. El sector agroproductivo, Venezuela tiene potencial. La gente me pregunta a mí, profesor, pero vamos a seguir produciendo maíz, vamos a seguir produciendo sorgo. No, Venezuela no es productor de maíz y de sorgo. Venezuela es productor de arroz. Nosotros podemos competir en el mundo en arroz. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que diseñar una infraestructura desde el punto de vista sustentable, bajo el criterio de sustentabilidad, basado en un cultivo que podamos competir en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casi el 55% de la población mundial para negociar con nosotros. 55% de la población mundial, estamos hablando más de 4.000 millones de personas que podemos interactuar desde el punto de vista económico. Es decir, es un mercado amplio para toda Latinoamérica. O sea, estamos hablando de la India, estamos hablando de China, que entre esos dos tienen el 42% de la población mundial. Él es el profesor Ike Matos Segura, además es ingeniero agrónomo. Hoy estuvo como invitado especial en la sede del Tubazo Digital. Yo soy Ramón Figuera y hasta una nueva oportunidad.